Buenas noches, bienvenidos hermanos, que Dios les bendiga. Estamos aquí una vez más para compartir de la palabra de Dios, extrañando en gran manera el poder estar congregándonos en la iglesia, pero hay noticias que han llegado que a partir de mañana, lunes, están habilitados los cultos, Así es, a partir de mañana lunes estarían habilitados los cultos, así que si Dios así lo permite y sea así, próximo domingo ya podremos tener servicios en el templo. Pero como hemos venido diciendo, lo haremos de esta forma, guardando el distanciamiento, para que nos cuidamos unos a otros y también respetando este protocolo que se ha pedido. Así que por la gracia de Dios, el domingo que viene podremos estar comenzando a tener servicios. Ya estaré mandando la capacidad que tenemos y preguntando quiénes son los que estarán asistiendo en las diferentes horas que tengamos los servicios. Muy bien, es una buena noticia, amén. Para comenzar vamos a dar gracias a Dios y vamos a saludar a los hermanos. Bendito Padre, agradecido estamos, Señor, por un día más de vida, Señor. Agradecidos por tu palabra, que es fiel, que es verdadera. Agradecido, Señor, porque tú has respondido oraciones por la vida de Antonio, Rosa, Johnny, que están mejor, por Jessica. Agradecidos, Padre Celestial, también por Karen y Ezequiel, por Armando, por Daniela Díaz, que se han recuperado en su salud. Padre Celestial, agradecidos por el cuidado de todos, también de las noticias que hermana Perla nos compartía, de que está sana, Señor, que no está infectada de este virus. Gracias, Padre Celestial. También pidiendo y rogando por los hermanos que están enfermos, pidiendo por la familia de Julio, Norma, Débora, pidiendo por el hermano Jorge Garay, Roxana, Ludmi y Matías, Señor, pidiendo por todos ellos, por cada uno de nosotros, cada uno de los hermanos que los cuides. Por nuestra hermana Virginia, pedimos por su salud, que tú le des alivio de sus dolores físicos, de sus enfermedades. Los rogamos por hermana Aide, por la salud de hermana Aide, de hermana Nélida Cáceres. Pedimos por la salud también de hermana Raquel, que tú estés aliviando todo malestar físico, cuidando su diabetes, su tensión, Señor, rogando por la vida de Diego, de Silvia, Señor, de Marcelo, toda la familia, Patricia y sus hijos. Pidiéndote, Señor, que tú estés bendiciendo también la familia de Zulma y Guillermo Fernández, consuelo, Señor, en sus vidas, en la vida de sus hermanos. Padre Celestial, rogando también por Luciana, por Mauricio Gallo, Señor, pidiendo por la salud de ellos. Rogando todas estas cosas, Señor, en tus manos, dejando que tú estés fortaleciendo a cada uno de los hermanos. Damos gracias por la salud de la vista de hermano Cristian Azábal. Gracias que se está recuperando. Pedimos por los médicos, que tú los estés guiando en todo tiempo. Pedimos por el hijo de Cristina Soria, Señor, por él que está internado, por su salvación en manera especial y la restauración de su salud. Oramos por nuestra hermana Cristina también en Barrio Las Palmas, por ella, para que la estés cuidando, Señor, en estos tiempos sin poder congregarnos. Qué gran necesidad, Señor, hay de que nos podemos ver tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tú estás en control de todas las cosas, que bendigas este tiempo con tu palabra, las alabanzas, Señor, a la gloria tuya y el gozo de los hermanos poder saludarnos mientras estamos aquí por este medio comunicándonos, Señor. Oramos en nombre de Cristo, Padre. Amén. Muy bien, espero que también usted, hermano, mientras oramos, estás orando y pidiendo a Dios por aquellas personas que necesitan que les recordemos en oración. Sepa esto, hermano y hermana, querido amigo, que usted puede ir a Dios siempre en el nombre del Señor Jesucristo.
Muy bien, oraciones ya al Señor llevadas y vemos ahora los saludos. ¿Podrías leer los saludos, hermana Andrea? Puede ser, así me ayuda. Hoy estoy un poco con tos y vamos a pedir la ayuda de hermana Andrea para la lectura de los saludos. Mientras hermana Andrea puede leerlos, yo voy a buscar mis lentes. ¿Puedes leerlo? Marisa dice, buenas noches, pastor y hermana Andrea. Pamela Pino, hola, pastor, estamos conectados. Maru Isabel, bendiciones, hermanos. Luciana Moyano, buenas noches, pastor y Andrea y hermanos. Norma Zamora, buenas noches, pastor, bendiciones para todos. Micaela Barrera de Moyano, hola, pastor, saludos a todos, pido oración por Ojo de Agua. Ha llegado el virus aquí luego de 7 meses, así que ruego por cada alma aquí. Familia Sanabria, buenas tardes, pastor y hermanos. Esos son los saludos. Muy bien, vamos a orar por Ojo de Agua. Bendito Padre, queremos encomendarte a nuestros hermanos allí en Ojo de Agua, por esta ciudad donde tu palabra está creciendo y te alabamos por ello. Pedimos, Señor, que tú estés obrando, cuidando, Señor, a los hermanos, en manera especial la iglesia en Ojo de Agua, y pongas tu mano, Señor, para que puedan seguir teniendo la oportunidad de reunirse, pidiendo, Señor, que la luz del Evangelio siga alumbrando por medio de las predicaciones, Pastor Jeremías, agradecidos por el ministerio de la radio, de los días sábados, Señor, y por cada discipulado y por cada reunión que están teniendo. Bendícelos, rogamos por ello en nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Están todos los saludos, Elisa, buenas noches, pastor y hermanos, bendiciones. Muy bien, gracias a todos los saludos, que Dios les bendiga. Recordemos también a todos los demás misioneros, ¿no? En oración. Muy bien, vamos a cantar a Dios. Vamos a pedir, mi esposa me va a ayudar a cantar. No, se me había ido la tos hace un rato, pero bueno, ahora estoy un poquito complicado de vuelta. Vamos a cantar juntos. Buscamos en los himnarios el número 187. Esperamos poder aprenderlo bien entre todos. Número 187. Busquen ahí sus himnarios, número 187. Una hermosa alabanza a Dios. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Es Jesucristo. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o en la adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue. Número 187, estoy leyendo el himno. En una cruz fue a morir y Dios mostró su gracia ahí. Por mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor. Mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz. Y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. De Él, suyo soy, Él mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará. Hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Esa última porción de la escritura me hace recordar, del himno, me hace recordar Romanos capítulo 8,
que nada nos puede separar del amor de Cristo. Amén. Bien, vamos a aprenderlo. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza, mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí. Por mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio, en un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró, desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy, ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré, ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. Amén. En Cristo Jesús nos sostendremos. Él es fiel. Él es fiel. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, si han aprendido este himno, si ha sido de bendición a tu vida en esta noche, por favor, compártelo. Si te ha gustado, es el himno número 187, Solo en Jesús. Así se llama este himno, Solo en Jesús. Muy bien, qué bendición poder estar así. Me encantaría poder verles, es siempre mucho mejor, ¿no? Juntos como iglesia, pero qué buena oportunidad tendremos este día, domingo próximo, para reunirnos. Así que a Dios gracias. Bien, estamos ya hoy día comenzando una serie de mensajes nuevos y quiero animarles, hermanos, a la lectura de la palabra de Dios. Y por esta razón vamos a comenzar con la lectura bíblica
en este momento, como solíamos hacer durante el culto, ¿no es cierto?, el servicio en la iglesia, tener este tiempo de ocuparnos de la lectura. Y como vamos a estar estudiando aquí en 1 Timoteo, les invito a leer 1 de Timoteo. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 1, para tener un poquito de ayuda con el tema de mi voz. Voy a intercalar la lectura con mi esposa. Vamos a leer un versículo cada uno. Amén. Y les pido sus oraciones en este momento para hacer con denuedo predicar la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 1, voy a ir leyendo versículo 1 y 2, así sucesivamente. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio de Dios, del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Qué bueno es tener la palabra de Dios. Damos gracias a Dios. Bendito Padre, damos gracias por tu palabra, tenerla, poder leerla, Señor. Y animo a cada uno de mis hermanos en este instante, a cada oyente, a estar atento, Señor. Tener Biblias en sus manos para comprobar, Señor, lo que prediquemos. Y también alguna hoja o lápiz para anotar, Señor, cualquier duda y puedan preguntarte a ti, Señor, que tú traigas claridad y luz sobre ellos con tu Espíritu Santo, Señor. Lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿hay algún otro saludo, algunos otros? Antes de comenzar. Micaela Barrera de Moyano, bello el himno, una bendición. Lo escuchamos en Marcos Paz por primera vez, muy bello, gracias Pastor y Andrea. Matías Garay, buenas noches a todos. Estamos escuchando el mensaje en casa. Gracias por sus oraciones, bendiciones.
y Garaygas. Buenas noches, bendiciones para todos. Muy bien, es Ezequiel, hermano Garay y Karen. Muy bien, saludo también, seguimos orando, Jorge, que te recuperes, y saludando a Roxana y Ludmi, que también estén bien, Mati, ¿no? Que todos estén recuperándose. ¿Alguien más? Y super virtual. Hermano Miguel y José Liz. Saludos, pastor. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Una vez más quiero pedir disculpas públicamente a mi hermano Miguel, porque hoy tenía estudio bíblico con él y la verdad que no lo había agendado y pasó por alto. Perdón, hermanos, y les pido sus oraciones. Como pastor necesito mucho de sus oraciones, queridos hermanos, para hacer la obra y hacerlo correctamente delante del Señor. Muy bien. Agustín Cortés, bendiciones a todos. Amén. Gracias, Agustín. Gracias, hermano. Estamos aquí para comenzar una nueva serie de estudios. Se llaman Fieles en Cristo, esta serie de mensajes, donde vamos a estar viendo muchos pasajes bíblicos. Así que te animo a tener una hoja, lápiz, para anotar lo que no puedas llegar a leer junto con nosotros. Y en especial la lectura de 1 Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, vamos a leerlo también y vamos a estar viendo Filemón. Así que les animo, hermanos, a estar en la lectura bíblica todos los días. Un capítulo de estos libros para poder meternos, ¿no? Y saber un poquito más. Y si lo puedes leer todo de una sola vez, es mejor también. Fieles en Cristo. En el libro de 1 Corintios, si bien vamos a estar aquí en Timoteo, pero en el libro de 1 Corintios, Pablo le dice a los hermanos, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando vemos la carta de 1 Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, estamos viendo que son colaboradores con Pablo en el ministerio de Pablo. Se las conocen como epístolas pastorales. Un pastor McCubbins, un pastor bautista judío de más o menos ya unos 75, 76 años, él consideraba más que una carta para pastores, una carta para evangelistas. Él consideraba que Timoteo y Tito estaban haciendo esta tarea evangelística encomendada por el Señor a través de la vida de Pablo. Pero hermanos, lo cierto que esta es la palabra de Dios y hay instrucciones en cuanto a la administración de la obra de Dios. Pablo le dijo, estas cosas te las escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Y entonces ya entendemos que tenía que administrar, pastorear, así que esta era una tarea. Pero cuando Pablo dice aquí de los administradores, siempre consideramos, y sí es cierto, consideramos a los pastores, ancianos, obispo, que es el mismo oficio, consideramos a los hermanos que están en el diaconado, ¿no es cierto?, sirviendo también, y cualquier hermano en un ministerio está administrando y es necesario que sea hallado fiel. Pero quiero extender esto a cada hijo de Dios, a cada persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Cada cristiano, si hace poco que has recibido a Cristo como tu Salvador, o sea que han entendido que eres un pecador, que Cristo vino a salvarte y que solamente Él es el que te da vida eterna y perdón de pecados. Si has entendido esto hace poco y le has recibido al Señor como tu Salvador personal, tú también ahora ya tienes algunas cosas que administrar, que son espirituales. Tienes que administrar la oración. La oración es algo que Dios nos ha dado para que nosotros hablemos a Dios, le comuniquemos a Él nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro agradecimiento y las peticiones que tengamos, sí, cual sea. Hemos hablado mucho sobre esto de la oración. Es muy importante considerar, si pueden ver, la oración de Epafras, cómo era allí en el libro de Colosenses, orando por otros, ¿no es cierto? Habíamos visto algunas cualidades de la oración de este
hombre, pero recordemos, ya él era un pastor experimentado, un misionero que había plantado ya 3 iglesias, pero cualquier cristiano recién convertido, cualquier hermano en Cristo debe de administrar esto, la oración. Otra de las cosas que debemos de administrar los hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo, es la palabra de Dios. La Biblia se nos ha permitido tener hoy, por lo menos en nuestro país, en cada hogar cristiano una Biblia hay, al menos una Biblia. Y estoy seguro de que más de una Biblia. No solo esto, sino que hoy tenemos por medio de los celulares y las computadoras la ventaja o tablet, la ventaja de tener Biblias electrónicas. Siempre, para mí, querido hermano que me estás escuchando, para mí lo mejor es que tengas una Biblia en libro. ¿Por qué? Dios te va a estar hablando y puedes pintarlo, puedes escribir con un lápiz, notas, y es algo que va a estar más cerca tuyo que tan solamente algo electrónico. Te puede servir la Biblia en un programa de computadora celular, quizás para buscar un versículo que no encuentras, o por una lectura bíblica que quieras hacer mientras vas en el colectivo. Pero cuando estás en tu casa, lo aconsejable es que agarres tu libro, la Biblia, escrita allí sobre hoja, y tomes tiempo de leerla, de comparar versículos, de estudiarla. Te lo aconsejo. Si realmente quieres administrar la palabra de Dios, hazlo así. Lo otro sería una herramienta, pero aconsejo tener la Biblia. Así que tú eres un administrador de la oración y un administrador en cuanto a la Biblia. Todo creyente. También algo más, somos administradores de dones espirituales que hemos recibido en el momento que fuimos salvos. Dios ya había establecido qué dones espirituales darnos. Y nos dice la palabra de Dios que procuremos todos los dones. Así que tenemos esta posibilidad de administrar más de un don que Dios nos ha dado. De esto hemos tenido ya varias clases sobre los dones espirituales. Están allí en la página del templo para alguno que no sepa de qué estamos hablando y cuáles son los dones vigentes y qué listas de dones hay. Bueno, tenemos ahí varias enseñanzas y estudio bíblico sobre los dones. Le animo a que los busque para leerlo o escuchar los audios. También Pastor David Owens nos compartía una gran prédica sobre los dones no hace mucho tiempo. Pero hoy quiero mostrarte que la Biblia dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Y esto significa, vos cristiano, vos hermano en Cristo, hermana en Cristo, tenés que ser fiel administrador y ya tenés cosas para administrar. La oración, la Biblia, los dones, el honrar a Dios. De cada uno de los hijos de Dios debemos de aprender de que nuestro Salvador es Señor, es dueño de todo y debemos de administrar nuestro tiempo. Y en nuestro tiempo debemos administrar tiempo apartado para el Señor, para testificar a otros, como para estudiar su palabra, tiempo para Dios. No esperar el día domingo para solamente allí ir y escuchar la palabra de Dios, sino que cada día puedes administrar un tiempo apartándolo para el Señor. Quizás te ayuda de que cada día en la semana estamos compartiendo la palabra del Señor en este horario de las 20 horas. Entonces, apartar ese tiempo es administrarlo fielmente y van a surgir compromisos, pero si eres fiel vas a saber cómo acomodarlos para poder estar administrando ese tiempo para el Señor. ¿Qué se requiere de los administradores? Que sean fieles. ¿Quiénes son administradores? Cada hijo de Dios. ¿Qué es ser fiel?
al Señor. Ser fiel, bueno, se refleja en ser fiel a la palabra de Dios, ser fiel a la tarea encomendada en la palabra de Dios, como el orar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el testificar de Cristo, honrar a Dios, y también ser fieles a los que sirves. Así que la palabra fiel que vamos a estudiar viene de, por supuesto, la Biblia escrita en el griego y viene de la palabra pistos. Esta palabra significa digno de confianza, confiable, fidedigno. Muy pocas veces tengo la posibilidad de decir de quiénes son los que estoy 100% seguro que voy a ver en el templo cuando nos vamos a una reunión. Pero es muy grato, y he hablado, por ejemplo, muchas veces con mi esposa, estoy seguro que antes que nosotros lleguemos va a estar fulano y mengano. Y ahí están. ¿Por qué? Porque son fieles, están allí. Estoy seguro que hoy voy a ver a tal hermano, tal hermana. ¿Por qué? Porque son fieles, no tienen excusas, ellos van a hacer todo lo posible para estar reunidos. Y algunos tratan de armar ciertas excusas como diciendo, me es imposible, pastor, estar en el servicio, en la iglesia. Y en una oportunidad, pastoreando una iglesia, me sucedió que había un hermano que me decía, pastor, es imposible que yo pudiera ir el domingo a la iglesia. No podía porque sale tanto el pasaje del colectivo. Y bueno, le digo, hermano, no, vamos a estar orando por esa necesidad, considerando de que no tenía para ir el domingo a la iglesia, pero en toda la semana yo podía verlo y él estaba viajando de una ciudad a la otra y no era a trabajar, no fue a trabajar, fue a hacer un par de visitas a amigos y familias en la semana. Entonces lo encontraba en el colectivo y el hermano no tenía excusa ahí, ¿no? O sea, había apartado dinero para poder visitar en esa semana. Él no tenía trabajo, entonces fue a visitar a sus parientes y amigos y anduvo toda la semana por esta ciudad donde estábamos y lo encontraba. Entonces no había excusa. Era una decisión no apartar dinero para ir a reunirse el domingo. Hace mucho un pastor, un hermano en Cristo, no pastor, un hermano en Cristo predicó que el creyente es responsable por hacer en sus propias cuentas personales la separación del dinero que necesite para llegar cada domingo a los servicios de la iglesia. Muchas veces los cristianos hoy en día llegan a ser tan fríos con el Señor, escuché lo que digo, que están considerando que los tienen que ir a buscar para venir a la iglesia. Esto no encontramos en ningún lugar de la Biblia eso. El creyente va donde está Cristo. Las personas interesadas fueron, las multitudes seguían al Señor Jesucristo. Si realmente estás interesado y quieres ser fiel, seguirás al Señor Jesús. Dios te va a proveer, pero tú tienes que administrar lo que Dios te provee para estar allí. Así que, hermanos, la palabra fiel es digno de confianza, confiable, fidedigno. En el diccionario encontramos que esta palabra significa que guarda la fe, es un adjetivo, fiel, que guarda la fe, que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Eso es ser fiel. Palabra fiel en español viene de estas palabras griegas, ¿no es cierto? Y la encontramos en nuestra Biblia 40 veces. 40 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra pistos, que es fiel, traducido en fiel, con este sentido. Una sola vez aparece una palabra fiel, pero que no viene de este original del griego, sino que viene de otra que sería genuino. En vez de decir fiel, tendría que decir genuino. Eres un compañero verdadero, genuino. Eso lo encontramos en Filipenses 4:3.
pero 40 veces encontramos esta palabra del griego. En 1 Timoteo, que acabamos de leer, consideramos que Pablo está mandando estas cartas a Timoteo, a Tito también, porque ambos están teniendo problemas en las iglesias, en la obra que le ha sido encomendada. Tito tiene una carga sobre la isla de Creta, en diferentes localidades o pueblitos donde hay iglesias. Él tenía que ir por cada uno de ellos a organizarlas y establecer pastores. Y en cada una de estas iglesias, mientras él llegaba para organizarles, para corregir todo lo que estuviese mal, él tenía lucha. Gente que se oponía, falsas doctrinas, hermanos rebeldes. Pero él tenía que hacer esa tarea, que era encomendada por Dios, guiado, ¿no es cierto?, por el apóstol Pablo, que le dijo: te mandé ahí para que corrijas los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, pastores. Así que la tarea del hermano Tito era una tarea no fácil. No es fácil la tarea pastoral ni la tarea de un misionero, pero era una tarea que necesitaba de fidelidad para hacerla, porque iba a haber gran oposición. Recordemos que las puertas abiertas al Evangelio tienen cierta enemistad y competencia del adversario, el diablo. Porque dice 1 Corintios 16:9, se me ha abierto puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Entonces, tenemos puertas abiertas para llevar el Evangelio, predicar, hacer nuestra tarea, pero va a haber oposición. Por esa oposición se requiere que los administradores sean hallados cada uno fiel. Y Pablo le está diciendo a estos hombres, aproximadamente de unos 40 años, considerados jóvenes todavía allí en ese momento, sean fieles, y comienza a dar ciertas razones aquí a Timoteo. Empezamos ahí en el capítulo 1 y está hablando en el versículo 12. Versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Consideramos cómo fue la conversión de Pablo. Él estaba persiguiendo, él era fariseo, él era un celoso de la ley, y él estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces él, persiguiendo a los cristianos, fue camino a Damasco con autoridad para agarrar a cristianos, meterlo en la cárcel, y si tenía que apedrearlo, como fue en el caso de Esteban, él estaría con toda la autoridad para hacerlo. Allí se le apareció el Señor Jesucristo, y sabemos, él quedó ciego, la luz, el resplandor que fue tan fuerte que todos se asustaron, no entendían lo que estaba sucediendo a los demás, pero Pablo podía escuchar la voz clara del Señor Jesús. Y en ese instante él le dijo: bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesucristo no le dijo: cree en mí para que seas salvo, sino que le dio la instrucción de ir a la... Cierto hombre le iba a decir lo que tenía que hacer. Después encontramos en el testimonio de Pablo cómo Ananías le predica y le dice: lava tus pecados, cree, invoca el nombre del Señor Jesucristo. O sea, le predicó el Evangelio. Jesús ha determinado que nosotros, sus hijos, tenemos que administrar el Evangelio. Jesús podría haberle predicado directamente a Pablo y ganarlo, pero era algo que ya había encomendado a la iglesia. Hermanos, Jesucristo podría aparecerse a cada incrédulo en este momento y decirles que crean en Él, pero, ¿sabe? Él extendió esta responsabilidad cuando Él ascendió a los cielos a la iglesia.
Lo leemos en Mateo 28, la Gran Comisión, Marcos 16, 15. Encontramos en Lucas que se nos dice que debemos de predicar el perdón de pecado en su nombre, que debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura, que debemos de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, es el creyente, la iglesia, tiene que ser fiel en administrar el Evangelio. Allí Pablo se convierte por la aplicación de Ananías, se bautiza, o sea, lo bautiza Ananías, y de allí él comienza a querer predicar de Cristo, pero la gente, los cristianos, le tenían miedo porque sabían que había sido un perseguidor de la iglesia. Él está un tiempo en Tarso y Bernabé lo va a buscar después. Cuando leemos toda su historia y llegamos que está en Antioquía, él está ministrando, sirviendo en la iglesia de Antioquía a los gentiles. Y él ha pasado tiempo ya de la salvación de él. Y él está siendo fiel en la iglesia y es aquel que lo tuvo por fiel, Cristo Jesús. El Señor Jesús está buscando obreros. El Señor Jesucristo está llamando para mandar obreros a sus mies. ¿Pero a quién llama? ¿Al que cuando tiene que estar en el servicio no está? ¿Aquellos que solamente van para que tomen temperatura las sillas en la iglesia? ¿O aquellos que están siempre sirviendo, ministrando en la oración y a disposición de los hermanos para servir? Pues sabe que Dios escogió a quienes estaban ya trabajando en la iglesia local para enviarles a otro lugar. Así que fieles en el lugar. Entonces encontramos que hay un agradecimiento de Pablo y dice él: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Y esa es una consideración que cada uno de nosotros, hermanos, debemos saber que ante Dios, ante la presencia de Dios, no llegamos a ser lo suficientemente fieles como deberíamos de ser. Creo que en Pablo está este sentir. Dios me tuvo por fiel. No dijo yo soy fiel, fui fiel, por eso Dios me puso en el ministerio. No, Dios me tuvo por fiel. Así que humanamente nosotros no debemos de considerarnos a nosotros mismos como fieles, sino como el Señor Jesucristo dijo en la parábola esta del siervo, en donde somos siervos inútiles. Debemos hacer lo que el Señor nos manda y aún somos siervos inútiles. Solamente por su gracia estamos puestos en el ministerio. Y tenemos por su gracia la Biblia para ministrar, la oración para ministrar, el testimonio para dar a otras personas que sea salvo, el Evangelio. Así que, queridos hermanos, fieles. Vamos a ver entonces esta palabra. Allí dice a Timoteo Pablo: doy gracias al que me fortaleció, al que me tuvo por fiel. Ese es el testimonio que le da a Timoteo. Mira, Dios me puso y me tuvo por fiel. Y te estoy encomendando ciertas tareas. Va a decir lo siguiente. Mire, versículo 3. La carta está dirigida a Timoteo, lo hemos leído. Versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. En Éfeso está Timoteo ahora, mientras se escribe esta carta, ella recibe esta carta, le hace recordar que la tarea que le ha dado tiene una orden, una palabra de ejército, una palabra de instrucción, de dar una orden, que mandes. Dice, yo te rogué, es un ruego, pero Macedonia, para que mandes. Timoteo, por favor, quédate en Éfeso y da órdenes. Eso es lo que le está diciendo. Manda a algunos que no enseñen diferente doctrina.
debe haber estado con grandes luchas por las cuales está esta carta. Esta carta está para animarlo a Timoteo a que sea fiel, a que permanezca, a que siga. Imagínese este hombre de 40 años luchando con estas personas que enseñan falsa doctrina, con personas que se oponen al ministerio de Timoteo también. Entonces él le hace recordar lo siguiente. Le hace recordar Pablo a Timoteo, mira, estás ahí porque te rogué y lo que tienes que hacer es mandar, ordenar a que no prediquen, no enseñen una diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogía interminables. Fiel ante la falsa doctrina, fiel ante genealogía interminable, que era algo que usaban los judaizantes, y de allí sacaban ciertas conclusiones y enseñanzas erróneas. Entonces decía, es poner un freno ante esa corriente de enseñanzas. Personas que no estaban satisfechos con el Evangelio y querían meter algo nuevo, querían hacerse notar como diciendo, yo sé más. Así que dice, la tarea era difícil de Timoteo. En ese enfrentamiento, hermanos, porque realmente cuando hay falsa doctrina, que alguien enseña falsa doctrina y hay que ponerse firme y decir no enseñes tal cosa, hay un confrontamiento y realmente es muy difícil. Hablábamos justamente en unas lecciones en el discipulado con hermano Miguel allí y José Liz, cómo mantenerse, ¿no es cierto?, en estos días, cómo se va a mantener. Bueno, esto es lo que hacía Pablo a Timoteo, le estaba animando a este pastor diciéndole, mira, manda que no enseñen, ponete firme, tenés autoridad de Dios, da orden como en un ejército. No es una sugerencia, es una orden, un mandamiento. Y dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Así que este empuje que le está dando Pablo a Timoteo para que él esté fiel, le está diciendo, mira, ¿de dónde viene esto? No es para hacerles daño, es para hacerle bien. El origen es de un amor de corazón limpio. Un corazón limpio es aquel que ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo, hermanos. ¿Quién podrá decir que ha sido limpiado de su maldad? Aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador, que le ha pedido a Cristo perdón de pecados. En la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, dice, de todos pecados. De ese corazón limpiado por Cristo, de esa buena conciencia limpiada por el Señor, de esa fe en Jesucristo, una fe genuina, es que sale este mandamiento que Pablo le da a Timoteo. Y dice, de las cuales, del amor nacido de corazón limpio, de la buena conciencia y de la fe no fingida, de estas cosas se desviaron algunos, apartaron a vana palabrería. Al final de este versículo, de este capítulo, el 20, versículo 20, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, nombrados por nombre. Pablo no está allí, pero Pablo sabe de ellos. ¿Por qué sabe de ellos? Porque Timoteo está a punto como de abandonar, está cansado. Él está batallando y estos hombres, Himeneo y Alejandro, son opositores. Están en la congregación, están instruyendo falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y es una blasfemia al Evangelio y la sana doctrina. Entonces, lo que encontramos aquí dice que estos, ¿por qué se desviaron? Porque ya no tienen un corazón limpio. Querido hermano, Cristo nos ha limpiado de nuestra maldad, de nuestro pecado en el día de nuestra salvación. Pero recuerde que cada día nosotros debemos acudir al Señor Jesús y pedir perdón por nuestros pecados. ¿Por qué?
porque somos pecadores, salvos, pecadores arrepentidos, pero muchas veces pecamos. Y nos dice allí primera de Juan, el apóstol Juan, que si alguno dice que no tiene pecado, le está haciendo a Dios mentiroso. Y está escrito a los cristianos, primera de Juan. Entonces, pero si hemos pecado, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Querido hermano, cuando te das cuenta que estás haciendo algo que no es correcto, es pecado, y no lo confiesas a Jesucristo, no estás permaneciendo limpio en tu corazón. Eres salvo, Dios te ha salvado. Eres salvo, no vas a perder la salvación. Pero estás ensuciándote con el pecado y no estás yendo a quien tienes que ir para permanecer limpiado de ese andar diario. Y Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La falta de ir a pedir perdón a Jesucristo realmente es falta de querer alejarse de tal pecado. Hay pecados que parecieran que no quisiera alejarse el cristiano, y necesitamos de alejarnos de todo pecado. David era salvo, y David, él había cometido un pecado grande, varios pecados, pero había cometido un pecado grande, y él dijo, mientras callé, envejecieron mis huesos. Cuando el cristiano se calla su pecado y no lo confiesa, no puede seguir creciendo, no puede seguir madurando, no puede permanecer en la sana doctrina. Y ya va a engendrar en un corazón sucio pensamientos de falsa doctrina. Y va a ser fácil para aceptar cualquier enseñanza que sea en contra de la sana doctrina. Por eso, Himeneo y Alejandro, opositores a Timoteo, y Timoteo ahí está, como que ya no aguanta para permanecer fiel. Y Pablo le está diciendo, mira, ellos se han desviado porque ya no tienen un corazón limpio, no hay una buena conciencia y su fe ya está siendo una fe fingida. ¿Cómo llega a ser esto? Bueno, el Señor Jesucristo hablaba de los fariseos como hipócritas. Ellos podían enseñar de las Escrituras, pero su fe era una fe fingida, falsa. Eran hipócritas, actores. Entonces, versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Era el caso ahí de Himeneo y Alejandro. Ellos le querían enseñar, ellos querían ser maestros. Le encantaba enseñar. Pero a causa de tener pecados que no se habían confesado delante del Señor, ya sus corazones no limpios, sus conciencias no buenas ni puras, y una fe ya fingida, empezaron a dar enseñanzas falsas. Y dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para, y ahora empieza a darle un uso correcto de la ley. Por lo que encontramos de Himeneo y Alejandro, ellos también estaban con otros maestros enseñando la ley para cumplirla, para ser salvo. Lo mismo que le estaba pasando a los hermanos en Colosas, que Pablo había escrito a los hermanos en Colosas con este ataque, ¿no es cierto?, que siempre estaba allí para que perdieran esta libertad que tenemos los hijos de Dios. Y acá dice Pablo, miren, este es el uso correcto de la ley, porque es buena, es para mostrarles a los pecadores que están en pecado. Conociendo esto, versículo 9, que la ley no fue dada para el justo, sino para los, y aquí hay una lista de personas. Me gustaría que juntos consideremos los 10 mandamientos. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. En los 10 mandamientos dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y habla de adorar y honrarle a Dios
Un transgresor, un desobediente, desconoce a Dios como su Dios, como el que tiene que estar en el primer lugar de su vida. Entonces transgrede, desobedece a Dios y pone otras cosas en el primer lugar. Y normalmente en estas personas se ponen a sí mismos, el ego. Ellos mismos están antes que Dios en su vida, no se humillan. Así que encontramos ahí un quebrantamiento del primer mandamiento. Para los impíos, los malvados y pecadores. En toda la ley de los 10 mandamientos vemos que hacer maldad te estás quebrantando la ley. Santiago dijo que en uno que quebrantamos a todos. El impío, los pecadores. Para los irreverentes y profanos. Jesucristo dijo en su tercer mandamiento, no usar el nombre de Dios en vano. No usarás el nombre de Dios en vano. Irreverente es aquel que no tiene el temor del nombre de Dios y lo utiliza en vano. Así que se quebranta el tercer mandamiento. Profanan el nombre de Dios. Para los parricidas y matricidas, otro mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, quebrantado. Homicidas, no matarás, otro mandamiento quebrantado. Para los fornicarios, para los sodomitas, y dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley está para mostrarles y decirles, miren dónde están ustedes, te están quebrantando la ley de Dios. Dios está diciendo, están quebrantando mi ley. Y por haber quebrantado mi ley, el alma que pecare, esa morirá. Era la ley y es la ley de Dios. Dios ha provisto en Jesucristo salvación, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido dado. Entonces encontramos primeramente de que debemos de ser fieles al Señor, porque Él es el que nos consideró fieles y nos puso en el ministerio. ¿Quién es el que nos pone en el ministerio? Bueno, 1 Corintios, puede ir anotando, voy a leer rápido estos textos. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios. ¿Quién es fiel? Dios. Con los jóvenes estuvimos haciendo ayer sábado algunas cosas. Yo les pedía una lista de todo lo que ellos podían pensar de Jesucristo. Si conocían a Jesús, y muchos van a decir, si yo conozco a Jesús. ¿Usted conoce a Jesús, conoce a Dios? Agarre una lista, agarre una hoja, escriba una lista. ¿Qué cosas usted conoce de Jesús? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿De dónde es? ¿Qué cosas hizo? ¿Cómo era su familia? Quiero que haga esa lista, si usted realmente está interesado, ¿no es cierto? Hágalo. A ver cuánto conoces de Dios. Y aquí tienes algo para poder considerar y aprender. Fiel es Dios. Queridos hermanos, y esto comparto con todos, muchas veces nos podemos encontrar en circunstancias en lo económico apretado y en momentos muy, muy difíciles. Y puede ser que tienes una tarjeta, ¿no es cierto?, de crédito. Y esa tarjeta de crédito te dice que tienes disponible mucha plata. Entonces, ¿quién es fiel? ¿Dios o tu tarjeta? ¿Puedes confiar en ese fiel Dios que Él va a suplir lo que necesitas? ¿Y permanecer fiel al Señor? ¿O puede que no confíes en Dios, pero confíes que esta tarjeta te va a solucionar el problema ahora, ya inmediatamente? Y vas a ir y lo vas a usar sin haber acudido a Dios. Y vas a permanecer infiel, endeudándote. Porque vas a tener que servir al que te prestó. En el libro de Proverbios dice de que
del que toma prestado es servidor. Así que, ¿a quién sirves? ¿A Dios que es fiel? Dios es fiel. Entonces, por esta razón se demanda que seamos fieles. En el mismo libro de 1 Corintios, versículo 13 del capítulo 10, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Así que vemos que podemos ser fieles a Dios porque aún en medio de la tentación que viene, son humanas. Todas las tentaciones son humanas. Pero aparte de que sean humanas, Dios sabe cuánto puede soportar hermana Andrea, cuánto puede soportar hermano Víctor, cuánto puede soportar, y di tu nombre. Dios sabe. Las tentaciones son todas humanas, no son afuera de esta humanidad. Y dice: fiel es Dios, que en medio de la tentación, sabiendo cuánto podés soportar, Él no va a dejar ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Quizás estás siendo tentado en endeudarte. Quizás estás siendo tentado en otro tipo de pecado. Y Dios dice que Él es fiel. Él es fiel. Y porque Él es fiel, nosotros podemos permanecer fieles. Amén. Si Él no fuera fiel, no tengo ninguna esperanza de yo poder estar fiel. Pero puedes estar fiel porque Él es fiel y te dará lo suficiente para que seas fiel en medio de la tentación. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Amén. Dice 2 Corintios 1:18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros es sí y no. No más allá de te juro, te prometo. Pablo está escribiendo a los hermanos de Corinto y le dice: miren, Dios es fiel y nuestra palabra es sí y no. Palabras fieles, porque tenemos un Dios fiel. ¿Cómo hablamos? Muchas veces el creyente va a decir exageré, no dice mentí, ¿no es cierto? No decimos que mentimos, exageramos un poco, o obviamos decir algo, y es mentir. Y hermanos, tenemos un Dios fiel, y una palabra fiel significa una palabra ausente de mentira. Se requiere de los administradores que sean hallados fiel. Timoteo, sé fiel. No importa que Himeneo y Alejandro estén allí oponiéndose. Sé fiel, porque Dios me tuvo por fiel a mí y me puso en el ministerio. De otra forma también te ha puesto en el ministerio porque te ha tenido por fiel. En Tesalonicenses, Pablo vuelve a escribirle a los hermanos: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, somos llamados a ser salvos primeramente. Somos llamados a servir también. Y Dios es fiel. Fiel es el que llama. Si estás recibiendo el llamado de Dios, recuerda, el que te llama es fiel. Entonces Él va a cumplir, porque Él es fiel. Dice en 2 de Tesalonicenses 3:3, fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Hermanos, en todo lo que está pasando en el mundo, en esta pandemia, en los problemas económicos que se van a venir a nivel mundial, en las decisiones políticas y presiones que se van a venir, recuerde que fiel es el Señor y nos va a afirmar y nos va a guardar de todo mal. ¡Qué promesa, hermanos! ¿Por qué podemos permanecer fiel? Porque Él es fiel. ¿Puedes anotarlo? 2 Tesalonicenses 3:3. Fiel es el Señor, que os afirmará y guardará de todo mal. ¿Tienes miedo a las cosas que están sucediendo? Hermanos,
aún consideremos esto: ausente del cuerpo, presente al Señor. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni la muerte ni la vida. No hay nada que nos pueda separar de Dios. Él es fiel. No nos toca el mal. Hermanos, aún morir a nosotros de este cuerpo es entrar a plena gloria y gozo, estar en la presencia del Señor y en la ausencia total de la presencia del pecado en nuestros cuerpos. Y permanecer vivos acá tiene que tener el sentido de servir a Cristo fielmente y no al pecado. Qué lindo sería, qué grande estaría la iglesia, cada iglesia del Señor, si los hermanos, todos fieles. El domingo no solamente el pastor estaría allí en la iglesia listo para servir, predicar, y los hermanos que están en la música, sino que estarían cada miembro, no solo el tesorero, no solo los hermanos que asisten allí en la obra ayudando, sino que cada hermano fiel estar en la iglesia cada domingo. Creo que no tendríamos espacio nosotros en el templo. Tendríamos que haber tenido servicios ya repetidos de hace mucho tiempo si cada hermano fuese fiel. Fiel es Dios, fiel es el Señor y merece que cada hijo seamos fieles a Él. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios no va a cambiar. Él va a dar, según ha dicho, va a dar su pago. Él no puede negarse a sí mismo. También nos enseña Pablo, escribiéndole a los hebreos, en el libro de Hebreos, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hermano, si fuiste en un momento un maestro de la escuela dominical, hoy día tendrías que seguir siéndolo o ser un consejero en la iglesia y no un hermano que anda preguntando cosas básicas de la Biblia. Muchas veces sucede esto, de que hay hermanos que entran con mucho fervor a la iglesia y empiezan a querer hacer cosas y después con el tiempo se enfriaron, se apartaron y ni siquiera son fieles al asistir a escuchar la palabra de Dios. No son fieles tampoco en honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas, ni quieren involucrarse en las ofrendas misioneras y en la propagación del evangelio. Y por ahí vienen con preguntas que son muy insólitas y creo que son preguntas como de niños, pensamiento de niños. Y se quedan dando vuelta en algunas cosas distraídos, como en las genealogías allí en el capítulo 1, en vez de darle importancia a lo que tiene que darle importancia, que es seguir testificando, seguir proclamando el evangelio, seguir ayudando a hermanos a crecer y madurar en la fe, poder ser consejeros, poder ser hermanos que discipulan a los nuevos convertidos. Es tiempo de ser fieles, permanecer fieles. Dios es fiel, el que nos puso, el que nos tuvo por fiel. Allí primera de Pedro, ya no es Pablo, sino que Pedro escribe: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a tener en la cristiandad conflictos, personas que se van a oponer, gobiernos que se van a oponer a los cristianos y van a dar prioridad a cualquier otra cosa, pero menos a la predicación de la palabra de Dios, porque bueno, por supuesto, nuestro reino no es el reino de este mundo, el reino es el reino de Dios y no es nuestra recompensa terrenal, sino es celestial. Y vamos a tener estas acechanzas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Encomendar nuestras almas ¿a quién? Al fiel Creador. Fiel Creador. Y hagamos el bien. ¿Cómo es Dios? Fiel, fiel Creador. Podemos encomendar nuestras almas a Él. Podemos confesar nuestros pecados porque Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Podemos ser fieles porque Jesucristo es
fiel. En Apocalipsis, 3 citas para terminar este mensaje. En Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Sabe que en el griego hay una palabrita que no se ha traducido. Se las voy a leer con la palabra que está en el griego. Jo, pistos. Jo significa él, pistos, fiel, ¿se acuerda? Es la palabra que estamos viendo aquí. Esta palabra está en el griego, jo, pistos. Así que deberíamos de leer Apocalipsis 1:5 de esta forma. Y de Jesucristo, el testigo, el fiel. Es como que cambia algo. Mire, y de Jesucristo el testigo fiel. Pero acá dice, y de Jesucristo, ya sabemos, el testigo, sabemos que Jesucristo ya es verdadero, es genuino testigo, el fiel. El fiel, no hay otro. El fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Cada una de estas cualidades de Jesucristo va con jo, que significa él. No sé por qué en las revisiones se ha quitado esa palabrita. Y usted parece algo muy pequeño, pero es algo muy importante, porque nos dice que Jesucristo es el fiel, así como es el primogénito entre los muertos. Así como nos dice el testigo, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús es fiel. Jesús es el fiel. Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel. Así está escrito, Reina Valera 1960, pero en el griego aparece también la palabra jo, pistos. Así que debemos de leerlo. Y sería así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo, el fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesucristo es el fiel y sus servidores deben permanecer fiel, ser hallado fiel. ¿Fieles en quién? En Cristo. El último pasaje es Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Siendo que nuestro Salvador es el fiel, nosotros debemos ser fieles. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No he querido dirigir esto solo a un pastor, un maestro de escuela dominical, a un hermano en las comisiones de la iglesia, a cada creyente, cada cristiano. ¿Eres fiel? ¿Eres fiel en la oración? ¿Fiel en el estudio y la lectura de la palabra de Dios? ¿Fiel en dar testimonio a otros de Cristo? ¿Eres fiel honrando a Dios con tus bienes, con las primicias de tus frutos? ¿Eres fiel en permanecer teniendo parte con la obra misionera? ¿Eres fiel en tu iglesia? ¿Eres fiel? Se requiere que seas fiel. Bendito Padre, bendice tu palabra en esta noche, trabajando en cada corazón y en el corazón de cada oyente. Reconocemos que no podemos ser fieles por nosotros mismos si no tenemos ese poder que viene de ti, el Espíritu Santo, en el día que te hemos recibido como Salvador personal.
y gracias porque tú eres el que nos ha dado todo lo necesario para ser fieles, permanecer fiel, por tu gracia, Señor. En nombre de Cristo te alabamos, te bendecimos y pido que tú obres en el corazón de cada oyente para que puedan tener vidas fieles, ministros fieles, administradores fieles de los tesoros que tú nos has dado, de los dones espirituales, tu palabra, de la oración, Señor, del testificar y de los bienes que tú nos has permitido tener en este mundo. Oramos así en nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, si tú quieres ser fiel a Dios, lo primero que tienes es que recibir al que es fiel y verdadero, que es Jesucristo. Para eso debes reconocer que tu infidelidad es vivir en el pecado, alejado de Dios, como todos nosotros, porque toda persona es pecadora, dice, no hay justo ni aun uno. La diferencia es que nosotros reconocimos, nos arrepentimos y le pedimos al Señor que nos salvara. Y Él ha hecho el cambio en nosotros. No que nosotros hicimos el cambio, sino que Dios hace el cambio en tu vida. No digas, tengo que cambiar algunas cosas para venir a Dios. No, ven a Dios para que Él cambie esas cosas. Cree en Jesucristo y serás salvo. Es la promesa de Dios. Invoca al Señor Jesús y serás salvo. Estas son promesas de Dios, no del hombre. Te invito a que leas allí en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ven hoy, acude a Cristo. Hermanos, no se olviden de seguir orando y leyendo la palabra de Dios. ¿Tendremos algunos saluditos más para ver? ¿Sí? Vamos a ver si hay ahí algunos saluditos más para compartir con los hermanos. Y les pido oración. Mañana lunes tenemos algunos servicios con hermanos para ayudar a asistir a algunos hermanos a primera hora de mañana. Así que por favor oren por mi esposa, oren por mí para poder estar sirviendo, ser útil y que el Señor esté bendiciendo esta semana. Amén. Muy bien. Y por la noche tendremos la segunda parte de esta predicación. ¿Mensajes? Paola Julieta Vildosa saluda. Verónica Mariela Vena Sánchez, bendiciones Pastor y André y bendiciones para los hermanos del templo y oramos por ustedes. Amén. Saludo a Pastor Pablo Sánchez, hermana Verónica, ellos están en Pilar, hermanos. Seguimos orando por ellos y por la iglesia en Pilar y en Unquillo, por los hermanos, sabiduría. Miguel y José Luis, bendiciones Pastor, gracias por la palabra. Amén. Bendición, hermano Miguel y José Luis, que Dios les bendiga. Maru Elizabeth, Dios lo bendiga grandemente Pastor. Oro Pastor. Gracias, hermana Marisa, contamos con tus oraciones. Bueno, y seguimos orando también por la salvación de tu papá, que Dios esté obrando. Blanca Siesquén, hermoso mensaje Pastor Víctor, saludos. Blanca, que Dios te bendiga, gracias por conectarte, por mandar saludos, que el Señor te bendiga. Muy bien, todos los que puedan, mañana a las 20 horas estaremos predicando, siguiendo esta serie de mensajes fieles en Cristo. Lean 1 Timoteo, por favor, un capítulo más. Y si no lo pueden ver en esa hora, va a quedar en la página del Templo Bautista Bíblico para que lo puedan ver en otro momento que puedan. Que Dios les bendiga. Oremos unos por otros.